Más cuestiones. UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ha vuelto a testar las principales preocupaciones de los jóvenes en nuestro país. En colaboración con la Universidad de Sevilla, ha elaborado un nuevo barómetro del que vamos a conocer más detalles con José María Vera, que es el director ejecutivo de la agencia aquí en España. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, tengo que empezar la entrevista preguntándole por la situación en Turquía y Siria. Desde UNICEF advierten del enorme impacto de esta catástrofe en los niños y niñas. Evidentemente el principal objetivo ahora mismo, señor Vera, es salvar al mayor número posible de supervivientes, pero en cuanto a los menores, ¿cuáles son las prioridades sobre el terreno? Es un impacto terrible para la infancia, es una infancia que en una parte muy significativa estaba afectada ya por un conflicto desde hace años, por lo tanto, tras una guerra de años, ahora llega esto. Allí estaba UNICEF ya, o sea, hace ya años que tanto en Siria como en el propio Turquía estábamos y por lo tanto podemos acceder con toda la rapidez y toda esa urgencia que la infancia ahora mismo necesita. Y es ciertamente prioritario poder actuar en lo que se puede, a quien se pueda salvar aún, pero hace falta automáticamente asegurar que hay agua potable, higiene para una previsión de esas enfermedades. Hace mucho frío, es un tiempo gélido, hay que asegurar protección, ropa de abrigo, mantas. Hay muchos menores que se han quedado sin acompañar y por lo tanto toda la parte de protección es absolutamente crítica, la de alimentación, en fin, una respuesta que realmente tras esta tragedia pueda asegurar que los menores sufren menos, que hay una previsión de la recuperación cuanto antes. Vamos ya con el barómetro. El porcentaje de jóvenes aquí en España que, preocupados por las desigualdades, por el machismo y la violencia de género, ha caído un 14% desde el año 2019. ¿Por qué está ocurriendo esto? Así es, no hay una, digamos, explicación experta, no hay unos datos, lo que nos están diciendo es esto, es un hecho en estos 3 últimos años, y lo que podemos intuir es una combinación entre 3 factores. Uno, que se han producido hechos muy significativos y que realmente aparecen como las primeras inquietudes para la infancia. Estamos hablando del COVID, pandemia, estamos hablando de la guerra y del impacto económico, inflación. Sigue apareciendo el cambio climático como una de sus inquietudes y eso hace que otras inquietudes caigan, pero también creemos que hay ciertos discursos que pueden estar calando entre la infancia y adolescencia en esta dirección de minusvalorar, de que no sea una inquietud tan significativa como sí que debería ser. Y finalmente, y lo hemos estudiado en este informe, vemos que se refuerzan los estereotipos de género en cuanto a las profesiones que deben ser ocupadas fundamentalmente por chicos o por chicas. Esta combinación de estos 3 factores está detrás de una tendencia que es ciertamente inquietante. Habla usted de esos roles de género y un ejemplo: 1 de cada 5 adolescentes cree que cuidar a los hijos e hijas es trabajo de las mujeres. ¿Por qué siguen teniendo los chicos y chicas estos estereotipos? Porque son hijos e hijas también de padres y madres jóvenes. Así es, bueno, pues porque se están reforzando. Hay un sustrato, claro, hay un sustrato histórico, hay un sustrato cultural, pero finalmente sí que estamos viendo algunos espacios en los medios, algunos discursos en el ámbito político, algunos líderes que van en ese sentido de reforzar estereotipos. En las redes sociales, algún mundo musical, cultural, algunos influencers que van en esta misma dirección. Hay que dar algún dato positivo también. Uno pensaría que hay una alta valoración de la profesión influencer o cuando realmente se les ha preguntado sobre aquellas profesiones a las que valoran más y las que valoran menos. Aparecen arriba la de médico, profesor, científico. Aparecen abajo la de políticos, pero también la de youtubers y la de los influencers. Hay mucho espacio para que se puedan informar y para que también estos estereotipos se puedan confrontar. La encuesta también refleja que disminuye la confianza de los jóvenes hacia los políticos, hacia los partidos. La pregunta es, ¿esto se traduce también en un menor interés en participar en política? Sí, ha habido una caída drástica, muy significativa en estos 3 años de ese interés, de ese ánimo para la participación política y la participación social, no solamente en el ámbito de los partidos o de la vida política, sino en el de
asociaciones, en esa vida ciudadana. La desafección es algo muy, muy preocupante y es algo que se debe revertir por muchas vías, pero hay una que es la cercanía. Muchos niños y niñas sí quieren participar, sí quieren que se les escuche, pero si no tienen espacios para la participación, si las leyes y las medidas que les afectan se construyen sin su voz y sin su propia opinión, es un lenguaje alejado, no tienen un sitio en el que puedan opinar, y no solamente se les escuche, sino que se tenga en cuenta aquello en lo que están opinando, eso repercute en un distanciamiento mayor de la participación y de la valoración de estos espacios. Y es la ciudadanía de hoy, porque ya son ciudadanos, pero es la que va a construirse mañana. No se hace uno ciudadano entre los 17 y los 18 años así, de una vez, sino que se va construyendo esa participación. Menor confianza en los partidos políticos y en los líderes políticos, pero más hacia la comunidad científica, hacia las ONG. Sin embargo, cada vez tienen menos interés en colaborar, por ejemplo, en actividades sociales. ¿Por qué? Si reconocen la importancia de este tipo de actividades. Sí, esto es de esos datos que haría falta indagar más y que quizá está precisamente asociado a, por un lado, esa desafección de lo institucional, de los espacios públicos, de la que estábamos hablando antes. Pero ha habido una caída muy, muy significativa en estos 2 últimos años, que vamos a ver si se recupera en los años siguientes, que creemos que también puede ser efecto de la propia pandemia, de cómo la han sufrido, de ese confinamiento, de esa retracción de los espacios públicos, del ámbito asociativo, que en quien es joven, quien tiene 14, 15 años, es un tiempo muy significativo en sus vidas y que por lo tanto no se recupera con la facilidad con la que quizá podemos recuperarlo personas adultas. Pues José María Vera, director ejecutivo de UNICEF en España, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Pues gracias a vosotros. Buenos días.